Esta mañana hablaremos de cómo la obediencia a Jehová siempre nos lleva a tener su bendición. Pensemos en los apóstoles. Leamos del capítulo 6 de Hechos. Se habla de este pasaje en el comentario impreso para hoy. Y uno de los comentaristas mencionó que los apóstoles participaron en proveer alimento literal disponible gracias a un milagro de Jesús. Hubo algunas situaciones interesantes en el siglo I, las cuales relacionaremos con nuestros días. Hechos 6, 1-4 dice: Ahora bien, en estos días, cuando aumentaban los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los judíos de habla griega contra los judíos de habla hebrea, porque a sus viudas se las pasaba por alto en la distribución diaria. De modo que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es cosa grata el que nosotros dejemos la palabra de Dios para distribuir alimento a las mesas. Por eso, hermanos, búsquense 7 varones acreditados de entre ustedes, llenos de espíritu y de sabiduría, para que los nombremos sobre este asunto necesario. Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Notemos que Jehová quería que se centraran en esto. Los apóstoles no debían dejar de lado la palabra de Dios. Tenían que dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Esa era su encomienda, y la aceptaron. El relato de Hechos deja claro que obedecieron y que Jehová los bendijo, como lo muestran los sucesos que podemos ver en el capítulo 16 de Hechos. Con el tiempo, acabaron tomando varias decisiones necesarias, y para ese entonces el cuerpo gobernante había crecido, lo integraban los apóstoles y otros cristianos, como sabemos. Después de analizar algunos asuntos y de, obviamente, estar dedicados al ministerio de la palabra, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Los bendijo Jehová? Bueno, las decisiones ya se habían tomado. Ahora noten lo que dice Hechos 16:4. Ahora bien, a medida que iban viajando por las ciudades, entregaban a los de allí, para que los observaran, los decretos sobre los cuales habían tomado decisión los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Los decretos se dieron a conocer, y puesto que ellos estaban dedicados al ministerio de la palabra y a la oración, ¿los bendijo Jehová? ¿Y bendijo además a quienes obedecieron los decretos? Tenían que obedecer para que Jehová los bendijera. Veamos qué pasó en el versículo 5. Por lo tanto, en realidad, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y aumentando en número de día en día. Por supuesto, Jehová los bendijo por obedecer las instrucciones que recibieron. Apliquemos esta lección a nuestro tiempo. Hay algo muy interesante. Así me lo parece. Espero que a ustedes también. El versículo 4 contiene la palabra decretos. Noté que en griego la palabra es dogmata, término relacionado con dogma. Claro, la idea que transmite actualmente es otra, ser dogmático, y nunca quisiéramos pensar tal cosa del esclavo fiel. Escuchen lo que algunos diccionarios dicen sobre la palabra dogma. Si uno se refiere a una creencia o un sistema de creencias como dogma, lo está desaprobando, pues se espera que la gente lo acepte sin cuestionarlo. Obviamente, una actitud dogmática es indeseable. Otro diccionario dice: si afirmas que alguien es dogmático, lo estás criticando, ya que esa persona está convencida de tener la razón y se niega a admitir que otras opiniones también pudieran ser válidas. Bueno, no creo que quisiéramos aplicar esta definición a las decisiones que toma el esclavo fiel hoy. Pero hay apóstatas y opositores que desearían que el pueblo de Dios creyera que el esclavo fiel es dogmático
y que espera que ustedes acepten todo lo que procede de la Central Mundial como dogma o imposición. Ese no es el caso, y por eso la palabra decretos es una traducción acertada. A menudo los hermanos oran, como lo ha hecho hoy el hermano Commerce, por las decisiones que deben tomar el cuerpo gobernante y los comités de sucursal como parte del orden teocrático. Jehová está bendiciendo al esclavo fiel, y necesitamos tener eso presente, como ya hemos dicho. Sin perder Hechos 16, veamos Mateo 24. En el pasado ya hemos hablado de la pregunta del versículo 45, que ha sido contestada en nuestros días. Mateo 24:45 dice, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? Nótese que está en singular, a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darle su alimento al tiempo apropiado. Claro, el esclavo fiel y discreto no es un solo individuo. Por eso, un grupo de hermanos toma las decisiones en calidad de esclavo fiel. No son decisiones de un solo hombre. Estas decisiones, si desean llamarlas decretos, se toman en grupo. Así que, cuando se dan instrucciones a los comités de sucursal o a las congregaciones, si queremos que Jehová nos bendiga como individuos o familias, y obviamente como ancianos o congregaciones enteras, hay que pedirle ayuda a Jehová para entenderlas, pero, ante todo, obedecer. Hoy sucederá lo mismo que en el primer siglo. Eso dan a entender los versículos 4 y 5 de Hechos 16. Así que cuando los superintendentes de circuito visiten las congregaciones y transmitan las instrucciones del esclavo fiel, y cuando los miembros del comité de sucursal se reúnan y se guíen por las pautas, ¿cuál será el resultado? Como dice el versículo 5, por mostrar obediencia, en realidad, continuaremos firmes en la fe. Sí, las congregaciones y los territorios prosperarán de día en día. Como hemos dicho al principio, Jehová bendice la obediencia. Nos rige una teocracia, el gobierno de Dios, y no una colección de decisiones humanas. Dicho gobierno nos dirige desde el cielo.